Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Motivadita y dispuesta al cambio de la educación? Sí. ¿Comprometida con el crecimiento de tus compañeros? ¿Luchadora contra la ignorancia del vicio? Tenés un pequeño retroceso. Esa era la filosofía que, bueno, aún así se sigue haciendo con los terceros capuchinos. Todos los días los chicos en las instituciones nuestras, cuando trabajábamos con los religiosos en las cárceles de menores, se les hacía hacer la filosofía en cualquier momento. Ellos se la sabían de memoria. ¿Quién soy yo? Soy una persona libre con capacidad para crecer, responsable de mis propias acciones, luchadora contra la ignorancia del vicio, constructora de un mundo mejor y más justo en mi propia vida. Hoy le agradezco a Dios cuanto he sido y me ha dado, cuanto soy me ha dado la familia de hoy que formaré mañana, mis padres, mis educadores y mis familiares y mis compañeros. Hoy le agradezco a Dios, mi patria, mi mundo. Hoy le agradezco a Dios cuanto soy me ha dado. Bueno, ya, eso. Y otra cosa más. Bueno, ya se le olvidaron partes. No, ya, hijita, ya. Los años no pasan en vano. Bueno, muy bien, bendito sea el Señor. Entonces vamos a empezar este momento súper precioso para recibir la palabra de Dios. Dispón tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, todo lo que tú eres. Recuerda que tú eres tripartita. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a recibir la presencia del Espíritu Santo para que nos enseñe su palabra, para que Él hable y llegue a lo profundo de nuestro corazón en la palabra. Si estos mensajes te están llegando a tu corazón, compártelos en tus grupos y compártelos a otras familias. Alguien tal vez lo está necesitando. Bueno, muy bien, Moniquita. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Papá, empezar siempre diciéndote Padre, qué hermoso todas las mañanas. Decirte Papito Dios del cielo, hermoso y bello. Qué precioso decirte papá. Papá, palabra tan grande, tan hermosa. Un padre como se siente contento cuando su hijo, que está prácticamente muy pequeñito, le dice por primera vez papá. Hay una alegría profunda. ¿Cuánta alegría nos siente mi padre cuando lo reconocemos como padre? Papá. Y no solamente decirle papá, sino Padrecito Santo, Padre hermoso del cielo, reconocer su grandeza, su magnificencia, papá. Reconocer lo que tú eres. Soy tu hijo, indigno hijo tuyo, pero quiero crecer en tu amor, anhelo crecer en tu amor, quiero crecer en tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela, mi alma quiere alabarte, como bien lo dijo mi Madre María. Alma mía, alaba al Señor. Quiero dejar que mi alma alabe. Ayúdame a morir a mí mismo, que tu palabra me nutra cada vez más y que tu palabra llegue hasta lo profundo de mi corazón. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Amén, amén y amén. Papá, amén. Palabra de Dios, palabra de mi Padre Dios el día de hoy. Bueno, hoy vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron, lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús sabía lo que estaban pensando, les preguntó, ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este es tu pasaje. Bueno, a ti te fascina mucho el pasaje. O no sé, creo que sí. De todas formas, es un pasaje muy hermoso. De todas formas, todos los evangelistas, a excepción de Juan, lo hablan, lo retoman. Y es un pasaje que es bien impactante. En este momento yo estoy formándome como psicólogo en psicotraumatología. Y uno ver todo lo que hay en el trasfondo de la mente es bien particular. Y hay unas metodologías específicas para tratar de ayudarle a la gente a sanar. Y mira cómo el Señor con una sola palabra sana. Sí, con una sola palabra. No es que quiera decir que la psicología o el estudio médico no sean favorables, porque también dice la palabra que incluso apoya a los médicos. La palabra de Dios, ¿sí sabían ustedes eso? Habla de los médicos. Y los médicos de la época, ¿quiénes eran, Moni? Los esenios. Los esenios, que era un grupo de judíos que vivían allí en Qumran. Y allí fue donde encontraron muchos escritos. Pues era uno de los sitios donde estaban allí en Israel. Entonces, los esenios. Pero mira lo particular, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno está en el Señor sana, el Señor libera. Y lo más importante de todo es la liberación del alma, la liberación del espíritu, que uno sea libre completamente del pecado. El resto es por añadidura, porque perfectamente pudo haber sanado a ese leproso, pero ¿por qué no lo sana? A esa persona que estaba paralítico. ¿Por qué no lo sana? Porque primero sanó la lepra de su corazón. No me equivoqué, Moni. Había una lepra en su corazón, sanó sus pecados, perdonó sus pecados. Pero el Señor es tan sabio que como lee corazones, se da cuenta de lo que sucede allí con estas personas. De igual manera también sana al enfermo, para dar una enseñanza grande, que lo más importante de todo es la sanidad del corazón. El resto que se da por añadidura, pero lo más importante es la sanidad del corazón. Y el Señor no lo hizo simplemente por, yo soy el rey, yo soy el Dios, mírenme a mí. Si se dan cuenta que yo hago esto, no. Él enseña las cosas, dice, ¿qué es más importante? ¿Cómo se dan cuenta? Y ni siquiera, a pesar de ver un milagro, creían en el Señor, porque su mente estaba entenebrecida por tantos conceptos religiosos que tenían en su corazón. No querían ver a Dios. Eso sucede también en nuestra familia. A veces nos metemos en tantos conceptos y en tantas cosas y nos metemos en nuestros propios pensamientos que no somos capaces de ver la magnificencia de Dios y cómo sana y cómo libera. Ayer hablábamos con Mónica sobre el poder que tiene el Señor para sanar. Nosotros perfectamente podemos llenarnos de teorías y conceptos y llenarnos de muchas metodologías para ayudar a la gente a sanar sus corazones como psicólogos. Pero la palabra de Dios es la mejor sanadora. Yo no puedo dejar de insistir, a pesar de que estudie y que me den herramientas y herramientas que son valiosas. Pero lo más importante es la palabra de Dios para sanar. Él sana con su palabra, Él sana. Pero el problema es que nosotros a veces no queremos escuchar su palabra, porque nos llenamos de muchos argumentos. El dinero, nos llenamos de argumentos de el tener aquí una cosa, tener la otra, y no nos dejamos sanar por el Señor. No nos dejamos. Hay personas con las cuales hablamos, les damos unos elementos que el Señor nos regala, que nos coloca en nuestro corazón, y las personas, después de que terminamos de hablar, vuelven otra vez a retomar, pero ¿qué hago yo con mi vida? Pero dije, pero si te acabo de dar unas herramientas muy valiosas, no las retoman para sí porque su mente está entenebrecida y su corazón entenebrecido, no las asumen. ¿Por qué? Porque no han podido escuchar la voz de Dios, porque quedamos en ese espíritu del fariseísmo y de los doctores de la ley o los saduceos. Simplemente creemos conocer, pero no nos dejamos llevar por la parte espiritual, que es la sanidad del interior del corazón. Uno sana el interior, el cuerpo sana. Eso lo hemos hablado muchas veces, tú lo sabes. Aún así, ¿qué te pasa? Porque tal vez estás luchando con muchas cosas que todavía no has perdonado de tu pasado y sigues cargando con muchas cosas, te argumentas todavía de cosas. Aún así falta tal vez mucha humildad para seguir creciendo en la palabra de Dios. Y esa humildad que nos hace falta, importante revisarnos, porque
Hay es una pequeña frase, pero también es como un concepto, un sustantivo por decirlo así, que dice acá el Hijo del Hombre. Rafa, ¿tú eres el Hijo del Hombre? ¿Un hijo de un hombre? Sí, claro. Y esa expresión siempre me ha llamado la atención, porque dice, el Hijo del Hombre dice así, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y yo quedo asombrada porque la mayoría de las veces cuando uno hace ejercicios o cuando uno le pregunta a una persona si perdona alguna cuestión y dice, que te perdone Dios porque yo no puedo. Y entonces uno dice, ¿cómo así? Si el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Eso quiere decir, si a mí me piden perdón, yo tengo la potestad de decir, sí, te perdono. Y eso es algo que desafortunadamente los seres humanos, para quedarse con ese malestar, no dicen esa expresión, porque no quieren perdonar. Esa es la realidad. Y ojo, no quieren perdonar. No, pero es que me hizo cosas muy difíciles y demás. Sí, yo te pregunto, ¿tú pasaste lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz? O sea, tú vivenciaste el que te escupieran en la cara, el que te golpearan, el que te arrancaran la barba, el que te lapidaran, el que te crucificaran, o sea, clavaran tus manos en una cruz y tus pies en una cruz. ¿Tú vivenciaste eso? Y si él teniendo todo eso y sabiendo que todo lo que estaba recibiendo era para él injusto como ser humano por todo lo que él había hecho bueno, y él fue capaz de decir, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Quiere decir, yo también ya los perdoné. Por favor. O sea, él estaba pidiendo misericordia para nosotros. Él estaba diciendo, por favor, no tengas en cuenta su pecado, ¿sí? Y eso significa que él decidió perdonar. Así como en su momento él decide perdonar, él nos está diciendo, tú eres quien decides perdonar. Ay, no, pero es que me duele mucho. Sí, pero si tú no perdonas, no sanas. Y eso es claridad. O sea, este pasaje nos habla con mucha claridad. Si tú no perdonas, no sanas. Si tú no pides perdón por tus pecados, no sanas. ¿Por qué razón? Porque ese es el argumento para el cual tú no, o sea, es para que no recibas la bendición de tu salud. El no perdonar hace que tú vivas enfermo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el rencor, el resentimiento es más fuerte. No sé si ya lo había dicho alguna vez antes. Yo me acuerdo que, Rafa, no sé si te acuerdas cuando a mí me tenía que llegar una persona, un kinesiólogo, me tenía que estirar la columna y todo porque a mí me dolía mucho la ¿Cómo columna. le llaman en México? ¿Cómo le dicen? ¿El kinesiólogo? O sea, el que le hace... Tronar los huesos. Sí, pero tiene un nombre, sí. Bueno, en todo caso me tenían que estirar la columna. Eso me hacían unos masajes, me hacían doler, eso era tremendo. Y entonces, yo cada nadita tenía que volver a ese proceso. Y yo, bueno, el Señor, o sea, era muy duro para mí porque eso era muy incómodo, muy doloroso. Y fuera de eso, pues tenía que quedar acostado porque si no se volvía a descuadrar la columna. Entonces, y los codos los codos, los brazos, bueno, eso era un desorden en mi cuerpo a nivel de los huesos. Cuando yo empiezo a hacer todo el proceso de sanación y de perdón, resulta que en una de esas tantas predicas que pues yo iba, o sea, yo iba normal a la iglesia y eran momentos de sanación, etcétera. Cuando yo logro hacer ese proceso real de perdón, o sea, no fue de un momentito, porque la gente piensa que es en una hora ya perdoné y todo. No, o sea, uno tiene demasiadas cosas guardadas en el corazón, esa cantidad de cosas, poquito a poco, una tras otra, como dice uno de los audios nuestros, las pequeñas zorras dañan los grandes viñedos, algo parecido. Sí, las pequeñas zorras que se comen el viñedo en flor. Bueno, entonces, o sea,
si uno no hace ese proceso de seguir escarbando en ese pasado, seguir sacando lo que tú guardaste en tu corazón, eso no te va a dar la posibilidad de la sanación. Entonces yo estaba en ese proceso dele, hasta que llegó un momento en que yo percibí, o sea, cómo haga de cuenta un gato que se aferra a algo, ¿sí? Pero de la espalda como hacia arriba me salía así como algo que estaba ahí como que no se quería soltar. Y fue impresionante porque después de ese momento que yo vivencié, después de haber podido perdonar tanto, o sea, sentí la sanidad de mi espalda. Y fuera de eso, o sea, yo le preguntaba al Señor qué fue lo que había pasado, o sea, porque uno mira los derramamientos y son pues, mira, es el cuerpo de Jesús, pero entonces uno dice, ¿qué significa ese cargar la cruz? Y cargar la cruz es cargar el resentimiento. Cuando tú cargas un costal todo el tiempo, tú te vas encorvando. Cuando tú cargas algo pesado que es costumbre, tú empiezas a sufrir algunos daños. Y uno de los daños más importantes es el resentimiento. El resentimiento es tremendo porque el resentimiento te daña tus huesos, tus huesos. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros aprendamos a perdonar. Los huesos no solamente es porque tengas una escoliosis, sino que tengas una esclerosis, que tenga una artritis, que tenga una reuma. Reumatismo, reumatismo. Bueno, todo lo que sea relacionado con los huesos son problemas de resentimiento. No, pero es que yo no tengo ningún resentimiento. A mí lo que sucede es que me duele que me hayan hecho esto. Eso es un resentimiento. Resentimiento. O sea, tienes un sentimiento que se ha ido concentrando y se volvió un resentimiento. Es que está en nota de re, hay que pasarlo a fa. Entonces, ahí es donde yo tengo que ser consciente que tengo que perdonar. Mientras yo no perdone, en mi vida no hay sanidad. No se puede dar esa libertad del cuerpo. Yo tengo que no solamente perdonar, sino pedir perdón. Y es muy necesario esto. ¿Para qué tú quieres tener tu salud si vas a estar todavía cargado de malestares y haciendo lo mismo de siempre? Eso es lo que aquí este pasaje nos está diciendo. O sea, la persona quería caminar, sí. La persona quería caminar. Pero ¿para qué quiere caminar si va a seguir haciendo las mismas cosas de siempre, yendo a los mismos sitios de siempre, haciendo los pecados de siempre, tratando a las personas como siempre? No, o sea, eso no lo quiere el Señor. El Señor quiere que haya un cambio en nuestra vida. Si hay un cambio en nuestra vida, tú vas a ver también la sanidad, porque lo vas a saber aplicar o no. Claro que sí, mira lo hermoso como empieza el Evangelio, con el título. Jesús sana a un paralítico. La peor parálisis que hay es la del corazón, mi hermano. La peor parálisis, la que hay, es la que tú decides querer cambiar y no cambias. Que tú sigues en peleas y en discusiones con tu esposo o tu esposa. Esa es la peor parálisis que hay. El Señor lo demostró allí. Y esa parálisis tal vez a pesar de que creemos que somos religiosos, que andamos en la Eucaristía, que leemos la palabra, que compartimos la comunión, que ayudamos a la gente a sentarse en las banquetas, en las bancas, que tenemos un grupo de oración, que leemos la palabra, pero seguimos con esa parálisis, Moni, en el corazón. Y la parálisis, como tú dices, nos lleva también a enfermedades físicas y sobre todo a las dificultades en el hogar, porque seguimos. Es real que nosotros tenemos resentimientos. Si tú me dices a mí, Rafa, tú ya estás que flotas de la santidad porque las orejas están transparentes y ahí estás que flotas porque se te nota que eres muy tranquilo, sereno, muy espiritual. No. Tengo luchas. Igual que mi esposa, ¿no ven lo resentida que es ella? Igual. No, que me equivoqué con la palabra. Que Mónica también tiene resentimientos, igual que yo tengo resentimientos. Si tú dices que no los tienes, grave, pero qué precioso saber que los tenemos, porque dice Pablo, quítame por favor este aguijón. Son las luchas que tenemos diariamente y gracias por esas luchas, porque nos hace tener siempre la mirada puesta en Dios. Diga el débil,
fuerte soy, dice así la palabra. Diga el débil, fuerte soy. Lo importante es que uno reconozca y no se quede simplemente allí aletargado y adormecido en el pecado, sino que por el contrario se levante, porque hay un principio muy bonito. Si tú te tropiezas con una piedra, la primera vez que vas caminando y te tropiezas es porque eres ciego. Entonces arrepiéntete. Pero si pasas por el mismo camino y te caes por segunda vez con esa piedra, es porque eres necio. Y si pasas por el camino por tercera vez y te tropiezas en la piedra, es porque eres esa palabra. Perfecto, tú lo dijiste, esa palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces caemos en esa torpeza de ser esos paralíticos espirituales, ¿no? Que no queremos realmente dejarnos sanar por el Señor. A ese hombre lo llevaron unos amigos. No podía dejarse llevar por sí mismo, sino unos amigos lo llevaron. Qué preciosos sus amigos, que te llevan a la sanidad verdadera. Y yo estoy convencido que esos hombres no querían, ellos pretendían que el hombre se levantara. No estaban pensando que el Señor iba a sanar su lepra en el corazón. ¿Cuántos pecados tendría este hombre, no? Y es bien curioso, este es un pasaje donde realmente el Señor sana primero los pecados. Qué curioso, ¿no? Sana los pecados y después sana el cuerpo. Qué precioso. Y eso nos demuestra que tenemos una parálisis. Y si tú tienes una parálisis, porque pueden haber parálisis de pronto del dedito, ¿sí? Como pueden haber parálisis faciales, ¿sí? O pueden haber parálisis oculares, pero también la parálisis más fuerte es la del corazón. Porque el corazón bombea sangre. ¿Te imaginas si hay una parálisis en el corazón? Mueres. A la paila mocha. Mueres. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una parálisis? Imagínate, del espíritu y del alma. ¿Te imaginas tú? Muerto en vida, un zombie. Simplemente viviendo las cosas del mundo. Alguien me decía, es que antes yo era muy espiritual, pero debido a mi pecado por estar en el mundo con mujeres, y ya no siento nada por Dios. Dios ya no me escucha, me decía esta persona. Y yo le decía, pues, porque estás en el mundo, mi hermano. Dios te está hablando todo el tiempo, pero el mundo te absorbió completamente y prácticamente estás en una parálisis. Entonces ve a donde mi Jesús, vuelve a mi Señor Jesús. Que no va a ser fácil porque es que llevan muchos años cargados con muchas cosas, pero el Señor, si tú te decides a recibir de Dios, Él te libera de una. Él te libera siempre y cuando tú seas radical y te decides. ¿Qué te parece, Moni? Interesantísimo porque sí, o sea, nosotros tenemos que ser radicales con el pecado, ¿sí? Nosotros, así como exigimos de las otras personas que cambien y cambien su forma de vivir, nosotros también tenemos que ser radicales en nuestras propias vidas con el pecado y no aceptarlo para nada. Y acordémonos que pecado es todo aquello que desagrada a Dios. Si tú vives en una tristeza, eso desagrada a Dios. Si tú vives en una ansiedad, eso desagrada a Dios. Eso quiere decir, estás en pecado. Si tú vives amargada, eso es desagradable al Señor. Si tú piensas mal, eso es desagradable al Señor. Si tú hablas mal, eso es desagradable al Señor. O sea, hay muchísimas cosas que nosotros estamos haciendo que son desagradables al Señor porque estamos contaminados del pecado. Y por eso no podemos decir, no, es que yo no peco casi, porque es que yo no mato, yo no robo, yo no hago cosas así tremendas. No, solamente con que pienses mal es suficiente. Y sobre todo si tú piensas mal de tu esposo, imagínate cómo estás pecando. O si tú estás hablando mal de tu esposo, imagínate cómo estás pecando. Imagínate si tú haces las cosas de mala gana, imagínate cómo estás pecando. Entonces son cosas muy sencillas todos los días que estamos llenándonos de situaciones y que por eso necesitamos cambiar. Y cambiar especialmente nuestra manera de pensar. Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a hablar mal y no vamos a hacer las cosas mal. Entonces por eso tenemos que sumergir nuestra mente y lavar nuestra mente todos los días con la palabra de Dios para que así cambiemos nuestra forma de pensar. Es importantísimo esto porque la forma como pensamos actualmente fue porque el mundo sí nos sumergió tremendamente en sus teorías, en sus conocimientos, en todo eso. Eso está en la cabeza. Entonces hay que limpiar esa forma de pensar
para que nosotros podamos cambiar nuestra forma de vivir y podamos vivir en libertad. Quisiera aplicarte un test de 5 preguntas para determinar si tú tienes una parálisis espiritual. Primero, ayúdame tú con 2 preguntas, yo hago 3. Empiezo con las 3 y tú te quedas con las 2. O si quieres tú las 3, empieza tú. No, Cualquiera. gracias. Tú. No sé Entonces, qué quiere 2. decir. Claro que sí, no que somos un mismo espíritu, mira, verás. Primera pregunta, y hasta este test. Si tú tienes parálisis espiritual, ¿te gusta criticar a tu esposa o a tu esposo y juzgarlo por todo? ¿Crees ser demasiado espiritual, tú demasiado espiritual, y siempre estás en contienda y no eres capaz tú de controlar tus emociones y vives más por la emoción que por el espíritu? 3. ¿Qué te parece? La ñapa. Tú, si tienes parálisis espiritual, evalúa esto. Que a ti la parte espiritual te causa dificultad y un día sí y un día no, un día sí y un día no, y no eres constante frente a tu parte del crecimiento espiritual. 4, para que te quede la última si quieres. Si tienes otras 2, maravilloso. Tú estás buscando de Dios y fácilmente se te olvidan las cosas del Señor. Y otra vez vuelves a lamentarte y andas en angustia, en desesperos, y el Señor no me escucha, y andas siempre pensando que Dios no está en ti. Dime la quinta. Tú dices que no entiendes la palabra. Que Dios no la lees porque No entiendes la palabra. no entiende la palabra. 5, mira, ¿sí te das cuenta? Un test de 5 preguntitas, háztelas y evalúate si realmente tú tienes parálisis espiritual. Te voy a hacer este test, te voy a anotar, inclusive te voy a hacer otras preguntas bien interesantes, porque también está el orgullo, que a propósito te voy a colocar aquí 2 audios lindos, el que Mónica habla de las zorras, y te voy a colocar otro test súper hermoso sobre el orgullo y sobre la soberbia, para que lo escuches, y allí te hago otras preguntas. Si tú quieres profundizar, no te quedes simplemente con un solo oidor, porque eso, los que solamente se dedican a oír nomás la palabra, eso hace también el test. Tú eres, hagamos las 6. Solamente escucha la palabra y te conformas solamente con escuchar un fragmento y te quedas allí. Eso es parálisis espiritual. Sí, porque no la haces. No la pones por seamos obra. Oidores solamente. Simplemente te quedas con lo que te dieron y pare de contar. No, es que tengo mucho que hacer, mi trabajo, mi no sé qué, que fue, que fue. Siempre excusas para buscar de Dios. Parálisis espiritual. Entonces te dejo aquí ese test hermoso para que lo veas. Dios te bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día.